Yo hablo en inclusivo. No es que no me gusta. Yo no dije que no me gusta, dije que me gustaba o no No me estás gusta. habituado de cómo lo haces. Es otra cosa. Tenés razón. Tenés razón. ¿Tardan mucho? Es más, No mucho, ¿no? No, si porque tardás mucho, viste yo no que- creo. Sí, sí, ya sé que tiene que ir rápido. Yo no creo que se haga. Dejarlo hablar, que no lo hablamos en la reunión del presidente, con el concejal. Pero dije, no hablar ni digo. pero ya es- Ah, ¿le dijiste? se dijiste hasta el chico. se tiene que entrar. No, pero le dijiste que no conteste ni nada. Ya, porque sí, pero no van a decir, si no, no me queda bueno, me acuerdo con la No importa, pero para que sepa de que está. Hola, hola. Mariano. Hola. Vamos. Sí. Sí. Pará. Termina la sesión, vamos a pedir un breve corte intermedio, algo informal es necesario. Como es una sesión especial, no hay convocado un extraordinario, hacemos algo informal. Para saludar, empezamos a hablar de hecho es un diplomín Y el que quiera puede decir algo. perfecto. Entre todos los concejales, al que se le pide, y le desea algo del compañero del banco, y todo eso que lo diga, y de la residencia lo voy a invitar a listo, para no decir algo ahora. No, yo lo último, estamos pasando lo último. Cuando ya cerramos la sesión de CRS, hay que pedir la palabra. Ay, nada más, hacemos una cosa más. Escucha por la. Los que están remotos y hay muchos. Hola. Muchos mayores contribuciones. Buenos días a todos, a todas. Siendo las 10:25. ¿Hay 25? Señoras, señores concejales, señoras asambleístas, siendo las 10:25 del día 1 de diciembre del 2023 y habiendo quórum reglamentario en la sala, se declara abierta la sesión de asamblea número 1 en el año del 40º aniversario de nuestra democracia. Invito a la concejal Verónica Jalil a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a las y los presentes a ponerse de pie, por favor. Seguidamente, por secretaría, se pasará lista para establecer la asistencia, comenzando por las concejalas y los concejales, y para continuar luego con las y los asambleístas. Alonso López. Presente. Bermúdez Damián. Presente. Vitz Georgina. Presente. Seriani Andrés. Coronel María Cristina. Presente. Dalmón Verónica. Presente. Di Benedictis Manuel. Presente. Ditale Romina. Presente. Dorrego Ignacio. Presente. Echevarrieta Santiago. Sí, presente. Fernández Javier. Presente. Gasman Romina. Presente. Grande Lauro. Presente. Jalil Verónica. Presente. Lencinas Omar. Presente. Magnano Ricardo. Presente. Mairano Analía. Presente. Mamani Alejandro. Presente. Mercury Andrea. Presente. Pedelac Carolina. Petrilo Andrés. Presente. Quiñoa Natalia. Presente. Rodríguez Ana. Presente. Rosano Emma. Presente. Continuamos con los mayores contribuyentes y asambleístas. Bravo Norma. Presente. Brot Ana. Presente. Cariaga Graciela. Presente. Coronel Walter. Presente.
Fernández Diego, Presente. Fernández Emilio, Presente. Ferreira Domingo, ausente. Ferri Marcelo, Presente. Fleita Felipe, Presente. Jiménez Ovidio, Presente. Gómez Carlos, Presente. González María Isabel, Presente. Grosso Carlos, Presente. Lanciotti Mónica, Presente. Leo Santiago, ausente. Ausente. López Margarita, Ausente. Moreno Cristian, ausente. Pérez Ana Rosa, Presente. Rey Andrea, Presente. Riedel Alberto, ¿está conectado? ¿Sí? Ah, está silenciado. Está silenciado. Es por la secretaría que está silenciado. Presente. Rosy Patricia, Presente. Sánchez Catalina, Presente. Tuller Susana, Presente. 24 concejales presentes, 19 asambleístas presentes y 5 asambleístas ausentes. Muchas gracias, señoras y señores asambleístas. Por secretaría se dará lectura al decreto de convocatoria. Expediente número 400V del año 2023. La vicepresidente del Honorable Consejo Deliberante de General San Martín, en uso de sus facultades, decreta. Artículo primero. Convócase a sesión de Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes número 1 para el día 1 de diciembre de 2023 a las 10 horas a los efectos de considerar el siguiente orden del día. A. Ordenanzas preparatorias aprobadas en la sesión ordinaria número 14 del 22 de noviembre de 2023 que se convierten en proyectos de ordenanzas a considerar en forma definitiva en esta convocatoria. Primero, expediente HCD número 365D-2023 y municipal número 2202S-2023, aprobando los proyectos de ordenanzas fiscal e impositiva para el ejercicio 2024, cuyos textos se identifican como fiscal, título primero, parte general, capítulos 1 a 17, artículos 1 al 127. Título segundo, parte especial, capítulos 1 al 40, artículos 128 al 484. Impositiva, capítulos 1 a 36, artículos 1 al 111. B. Acta de la sesión. 2. Designación de un señor concejal y de un señor mayor contribuyente para refrendar el acta de la sesión. Artículo segundo. Por secretaría, cúrsense las invitaciones correspondientes a los señores asambleístas, incluyendo a las autoridades del Departamento Ejecutivo y al periodismo local. Artículo tercero. Cúmplase, regístrese, comuníquese y resérvese hasta la realización de la sesión. Fecho, archívese. Firmado, licenciada Sana Rodríguez, vicepresidenta, contadora Mónica Rodríguez, secretaria. Honorable Asamblea, seguidamente se pasa a considerar orden del día de la sesión. Tiene la palabra la concejala Vix. Señora vicepresidenta, en nombre del bloque que represento, hago moción para que se obvie la lectura del orden del día de la fecha y se transcriban sus textos al diario de la sesión como lo establece el reglamento. Solicito además que las ordenanzas que componen esta convocatoria se traten en bloque en general y en particular en una sola votación nominal. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Petrilo. Gracias. Bueno, en primer lugar, para referirme al punto en tratamiento, y teniendo en cuenta que hoy es la asamblea con mayores contribuyentes, tratar de llevarle a la sociedad y a la comunidad de San Martín una idea de lo que hoy estaríamos votando.
en sesión preparatoria, fundamentalmente con las manos de los concejales del Ejecutivo, se aprobó la fiscal impositiva en sesión preparatoria y hoy vamos a tratarla con la Asamblea de Mayores Contribuyentes. El principio de las tasas y de los tributos tiene que ser, como también el de los impuestos, obviamente los impuestos en carácter provincial y nacional, tasas, derechos y tributos en el caso del ámbito municipal, debe tener dos elementos o tres elementos fundamentales. Primero, tiene que estar basado en una norma que lo crea, por eso el tratamiento de la ordenanza fiscal, que es la creación de los tributos y a qué se refieren, y después la ordenanza impositiva, que es efectivamente cuánto se va a pagar en cada uno de los tributos que se han creado en la ordenanza fiscal. O sea, debe tener un principio de legalidad, debe tener un principio de progresividad y debe tener un principio de equidad. Precisamente entiendo que cuando se determinó Amor, o se sancionó ¿tenés la a ley mano los auriculares para enchufar? Perdón, a quienes están conectados vía remoto, les solicito que silenciar sus micrófonos, que hay un concejal en uso de la palabra. Gracias. Bien, hablaba de que aparte del principio de legalidad tiene que haber obviamente un principio de equidad y de progresividad. Por eso, cuando se sancionó la ley orgánica de las municipalidades y se estableció que para fijar los tributos, las tasas y las contribuciones en los municipios debe existir una asamblea de mayores contribuyentes, el sentido de la creación de esa asamblea de mayores contribuyentes era que efectivamente los mayores contribuyentes del distrito intervinieran para garantizar la progresividad y la equidad de las tasas municipales que se estaban creando. En aquel momento, cuando se creó la norma, se estableció que podían o que estaban facultados para ser mayores contribuyentes todos aquellos contribuyentes del distrito que se tratare, en este caso del partido de General San Martín, que hubieran abonado en el año en el cual esos mayores contribuyentes tienen tarea, carga pública afectada para el tratamiento de estos temas, 100 pesos moneda nacional. Lo dijimos en la sesión pasada, que si esos 100 pesos moneda nacional los lleváramos al día de hoy, todo aquel que tendríamos que hacer 0,13 ceros y 1, eso nos daría que cualquier contribuyente, que hubiera, vamos a hacerlo fácil, pagado en todo el año 1 peso, podría evidentemente estar o formar parte del padrón de mayores contribuyentes. En el momento en que esto se creó y que se estableció los 100 pesos moneda nacional, cada peso moneda nacional estaba respaldado en lo que en aquel momento significaba 1 peso oro. Ese peso oro equivalía más o menos a 1,6 gramos de oro en relación a lo que valía 1 peso moneda nacional. Para hacerlo sencillo y no demasiado complicado, si hoy lleváramos esos 100 pesos moneda nacional, tomando ese patrón de equivalencia original que tenía el peso moneda nacional, solamente podrían ser mayores contribuyentes aquellos que tuvieran pagos al municipio de tributos por encima de los 10 millones de pesos. Ese es el sentido, por eso se llamaban mayores contribuyentes. Hoy eso se ha modificado, o sea, no se ha modificado el monto, por lo cual cualquier contribuyente que haya pagado por lo menos 1 centavo en el año calendario en el que tiene actuación puede formar parte de esta asamblea. Pero ¿por qué es importante esta asamblea y por qué es importante cada uno de los señores mayores y señoras mayores contribuyentes que hoy están participando
aquí de esta asamblea. Porque el cargo público que tienen es exactamente el mismo que hubieran tenido si esa cifra de los 100 pesos moneda nacional se hubiera actualizado, que es garantizar la progresividad y la equidad de los tributos. Sin ir más lejos, los que los señores y señoras mayores contribuyentes van a votar hoy, claramente, en el marco de una economía altamente inflacionaria, es el aumento de las tasas, derechos y contribuciones que van a pagar todos los vecinos de San Martín, y por eso es muy importante tener la responsabilidad al momento de ejercer el sufragio o el voto en función de lo que estamos discutiendo acá. En marco de eso, yo quería decirles a cada uno, digo, ya conozco obviamente, ya conocemos la postura de los concejales del Ejecutivo, que obviamente fue prácticamente votar a libro cerrado la ordenanza fiscal impositiva tal cual la envió el Departamento Ejecutivo, pero no tuvimos la oportunidad de conversar este tema con la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Entonces, llevarles por lo menos la mirada de un concejal de la oposición en relación a lo que hoy se enfrentan a acompañar o rechazar. Todos los tributos que se van a pagar durante el 2024 están expresados en cantidades de unidades fiscales. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 10 unidades fiscales correspondientes a un tributo, 10 multiplicado por el valor de la unidad fiscal me da la cantidad de dinero que cada contribuyente va a tener que pagar en ese tributo. Miren ustedes, el año pasado la unidad fiscal, cuando tuvimos esta misma asamblea, era de 10 pesos. Y hoy, un año después, esta unidad fiscal va a tener un valor de 26 pesos. Dicho fácil de entender para todos los que están participando de esta asamblea, esto implica que los tributos municipales, derechos y contribuciones va a tener un aumento entre el año 2023 y el año 2024 en el orden del 160%. Esto obviamente entiendo que refleja el descalabro inflacionario producido por el gobierno nacional, pero aparte de esta situación, lo que hoy les van a proponer que acompañen desde los concejales del departamento que responden al departamento ejecutivo, le van a pedir que aparte de aumentar la unidad fiscal en el orden del 160%, aparte de esto, le confieran al intendente facultades que son del órgano deliberativo, o sea que son del Consejo Deliberante, para que si la inflación, el IPC, el índice salarial del sector público, incrementara por encima de ese 160% que ya han aumentado, el intendente pueda hacerlo sin necesidad, o sea, pueda aumentar más del 160% sin necesidad de venir y de recurrir a este Consejo Deliberante para pedir la autorización correspondiente. O sea, lo que se va a votar hoy es delegarle más facultades al Departamento Ejecutivo para burlar la representación política de los vecinos expresada a través de las bancas de este Consejo Deliberante. Entonces, no es solo 160% el aumento que van a tener las tasas, los tributos y las contribuciones que muchos de ustedes van a votar hoy, sino que aparte de eso le van a dar patente al intendente municipal para que si el IPC está por encima del 160%, pueda aumentar los tributos municipales en la misma proporción. ¿Esto qué quiere decir? Ni más ni menos que le van a poner
el peso de la crisis generada en la Argentina y en nuestro municipio en particular sobre las espaldas de cada uno de los contribuyentes que forman parte de las casi 140.000 partidas de ALSMI o las partidas, por ejemplo, de seguridad e higiene que corresponden a comercios, servicios e industrias. Vamos a hablar de una tasa que para el común de los contribuyentes de San Martín es una de las más importantes, que es la tasa de aseo, limpieza y servicios municipales indirectos, lo que comúnmente los vecinos conocen como alumbrado, barrido y limpieza. Cuando vinieron los funcionarios del Ejecutivo a explicar cuál iba a ser el incremento sobre la tasa de ALSMI, o alumbrado, barrido y limpieza, como lo conocen comúnmente los vecinos, se nos dijo en esa reunión que el aumento iba a tener un tope, que no iba a registrar el 160% que aumentaron la unidad fiscal, sino que no iba a superar ese aumento el 50% en relación a lo que había sido el año 2023. Y algunos de ustedes que están en forma remota o que están aquí acompañándonos en la asamblea, mayores contribuyentes, podrá pensar, bueno, el Ejecutivo entonces en definitiva al tributo que pagan mayoritariamente los vecinos de San Martín le aplica un tope de incremento del 50%. Eso va a estar por debajo seguramente de la previsión inflacionaria que se tiene para el año que viene y que lamentablemente se proyectan inflaciones tal vez superiores a lo que se está viviendo este año, producto del descalabro que está en ciernes que estamos viviendo en la economía. Ahora, ese tope que se nos dijo que iba a tener del 50% no es sobre el tributo tal cual lo fijamos en esta misma fecha o una fecha parecida en el año 2023, sino que el tope del 50% está establecida sobre la última liquidación que se hizo en el mes que se va a hacer en el mes de diciembre del 2023, que ya registra todos los aumentos que por facultades conferidas por este honorable cuerpo al Departamento Ejecutivo con nuestra oposición el año pasado, ya han aumentado durante el 2023 para ir acomodando las tasas municipales, en este caso la tasa alumbrado, barrido y limpieza, a la inflación que ha ido creciendo durante este año. Conclusión, el 50% que se dice que va a haber de tope no es cierto. En realidad va a ser un 50% de tope en relación a lo que va a pagar un vecino de alumbrado y barrido y limpieza en el mes de diciembre del 2023. Así que no crean eso de que hay un tope del 50%, porque no es el 50%. Claramente es superior a ese 50%. Después voy a referirme a otra tasa, tal vez una de las más importantes, porque tiene que ver con los factores de identidad de nuestro distrito, que es la tasa de seguridad e higiene, que es la que pagan nuestros comerciantes, nuestros industriales, las empresas de servicios que operan en nuestro municipio. Y fíjense ustedes que ahí la tasa de seguridad e higiene se paga a partir de rangos. Los rangos tienen que ver con la facturación de las empresas. La facturación de cada empresa, de acuerdo a lo que cada empresa factura, entra de acuerdo a una tabla que construye el departamento ejecutivo, y en función de en qué lugar de la tabla entra y a qué rama de la producción pertenece, ahí efectivamente ve si va a pagar el 0,5% de su facturación como seguridad e higiene, el 0,7%,
el 0,8, el 1,2 o el 1,5% de los tributos. Pero fíjense otra situación que induce a engaño, porque aquí también se nos dijo que cualquier actividad que durante el año, o sea, 2023, se haya pasado en su facturación, o sea, que se haya pasado de los topes fijados en esas tablas, por la cual uno tiene que entender si tributa el 0,5, el 0,7, el 0,8, el 1,2 o el 1,5. Todo el que se haya pasado no se va a pasar de categoría. Y aquel que haya facturado menos sí podrá descender de categoría, o sea, pagar menos. Pero esa afirmación que hace el Departamento Ejecutivo y que han tomado también como válida los concejales que responden al oficialismo, también conlleva a una trampa. Porque para entrar en ese régimen, quienes quieran ingresar en eso de no subir de categoría o no caerse de categoría, no deben tener deuda o deben tener que haber regularizado su deuda al momento de la declaración de seguridad e higiene. También dice como condición que podrán entrar siempre que hayan declarado bien la alícuota 2024 y anteriores. ¿Cuántas anteriores? No lo fija. Y anteriores. O sea que siempre que haya habido algún error en declaraciones anteriores, no puede gozar de este beneficio del tope. Después, aquellos que abonen en términos los anticipos del 2024, porque esto es como el sistema impositivo nacional. O sea, te cobra anticipos sobre lo que vos vas a facturar. O sea, todavía no lo facturaste y el municipio ya te cobra el anticipo. Y lo más sintomático para entrar en esto, que los ingresos obtenidos en el 2023 no sean superiores a los ingresos que hayas tenido en el 2022 aplicado el índice de precios a consumidor del 2023. Con lo cual, si yo tomo mi facturación del 2022, le aplico, vamos a suponer, un 160%, voy a caer en un monto de facturación que obviamente es ya por el solo hecho de aplicar el índice del 160%, es superior al índice de actualización que han tenido las tablas por las que yo entro en las diferentes alícuotas. Porque esas tablas se aumentaron al calor del 150%. Y el IPC va a estar por arriba del 160%. Con lo cual, aplicar esos topes de no subir de categoría es para un industrial tan modelo que es muy difícil encuadrar con la realidad de la actividad productiva, comercial y de servicios del partido de General San Martín. Por eso, la gran mayoría de los contribuyentes, solamente por efecto del aumento inflacionario sobre la facturación, se van a caer de categoría a una categoría más alta. Entonces, esta situación tiene que ser claramente entendida por los señores mayores contribuyentes, porque cuando acompañen o rechacen, tienen que saber que el Departamento Ejecutivo está empujando a los industriales, comerciantes y sectores de servicios de San Martín a pagar más tributos de los que vienen pagando en la actualidad. Una cosa más con respecto a la tasa de seguridad e higiene. Miren, la tasa de seguridad e higiene está compuesta por rangos en relación a las empresas y los comercios. Está el rango de la monotasa, está el rango de MICE, está el rango de pequeños, de medianos y de grandes contribuyentes de la tasa de seguridad e higiene. Fíjense esto, aquellos contribuyentes que pagan monotasa representan en la recaudación de seguridad e higiene solamente el 0,4%
9% de la recaudación de este tributo. Aquellos contribuyentes encuadrados en la categoría MICE solamente conforman el 2,6% de la recaudación de lo que se reúne por este tributo. Los pequeños contribuyentes solamente aportan el 2,9% de lo que se recauda con esta tasa. Los medianos contribuyentes, el 7,3%. Y los grandes contribuyentes, el 86,9% de la tasa de seguridad e higiene. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente 885 partidas de la tasa de seguridad e higiene son las que conforman el 86,9% del tributo. Y digo yo, este municipio que debiera tener una política de promoción industrial y de promoción de las pymes mucho más fuerte y agresiva de lo que lamentablemente ha tenido en estos últimos 12 años, ese municipio podría, fíjense esto, si a los grandes contribuyentes de la tasa de seguridad e higiene le subimos la alícuota de 1,5% a 1,73%, podríamos eximir del pago de la tasa de seguridad e higiene a las categorías de monotasa, de MICE, pequeños y medianos contribuyentes. Los podríamos eximir, eliminarles el cobro de la tasa, para de alguna manera sientan efectivamente esos pequeños y medianos comerciantes e industriales que el municipio los acompaña en el esfuerzo por llevar adelante sus emprendimientos en el partido de General San Martín. Pero miren, no les voy a pedir tanta progresividad y equidad fiscal. Les voy a decir que, por ejemplo, dejando a los medianos tributando el 1,2% y subiendo la alícuota de los grandes contribuyentes de la tasa de seguridad e higiene del 1,5% al 1,6% de la facturación, podríamos eximir a la monotasa, a los MICE y a los pequeños comerciantes e industriales de San Martín. Eso sí, efectivamente, sería entender por una vez este municipio y sus autoridades que los pequeños y medianos y micro emprendedores, productores, comerciantes del distrito deben ser incubados y ayudados porque son los que generan la mayor cantidad de mano de obra local dentro de nuestro municipio. Aparte de esta situación, todo lo que recaudan por ejemplo, en lo que se recauda por monotasa, que es el 0,4% de la recaudación de seguridad e higiene, ¿saben? Lo voy a comparar con algo que ustedes lo han puesto en el presupuesto. El municipio tiene 10% de sus ingresos basados en la timba financiera, en la plata que ponen en plazo fijo, en bonos, etcétera, etcétera. Miren, solamente el 1% de esa plata que ponen en timba financiera corresponde a lo que recaudan por monotasa. Podrían eximirlo, sacarlo de ahí, de la plata que recaudan por la timba financiera. Si a eso le agrego los MICE son el 7,8%. Si le agrego a los pequeños son el 15,5% de la plata que el municipio recauda por poner la plata a trabajar, a invertirla. Y si tomo a los medianos también, solamente sería el 34,8% de lo que el municipio recauda por poner la plata en plazo fijo en la timba financiera.
Entonces, podrían tomar los tributos de acá y eximir a la monotasa, a los contribuyentes de MICE, a los pequeños y a los medianos comerciantes e industriales. Pero, lamentablemente, esto no es de esta forma y el municipio sigue cobrándoles. Aparte de algo que me parece fundamental. En la mayoría, son más de 70, me tomé el trabajo de contarlas, delegaciones que hoy, con el voto de los concejales del oficialismo, pero aparte, esto lo tienen que saber los mayores contribuyentes, con las facultades que tal vez alguno o todos le delegue al Departamento Ejecutivo, vamos a facultar al Departamento Ejecutivo para que nos aumente las tasas hasta los índices que se den de inflación, de IPC. Vamos a facultar para que el Ejecutivo exima o brinde algunas medidas de alivio fiscal sin pasar por este Consejo Deliberante. Pero ¿saben qué? Todas esas facultades delegadas no son imperativas. No es que el Consejo Deliberante obligará al Ejecutivo a aplicar determinados alivios fiscales o aplicar determinados beneficios para las empresas. Solamente es una facultad delegada que, como lo dice, es facultativo de aplicarlo como no de aplicarlo. Y voy a traer un ejemplo. El año pasado, en esta misma sesión del año pasado, facultamos al Departamento Ejecutivo para eximir los derechos de construcción a todos aquellos que hubieran entrado dentro de la tasa, dentro del régimen de promoción MIPYME. Habíamos facultado al Ejecutivo para que eximiera hasta el 100% de los derechos de construcción. Un beneficio para aquellos industriales o comerciantes que emprenden y que aparte realizan mejoras sobre los inmuebles o amplían porque necesitan crecer. Sin embargo, cuando esto fue al Ejecutivo, como el que puede más, el que puede lo más, puede lo menos, el Departamento Ejecutivo solamente eximió el 50% de los derechos de construcción. Y así con un montón de situaciones. Entonces, yo quiero de alguna manera llamar a los señores y señoras mayores contribuyentes a la reflexión. Hoy ustedes están sentados en esta asamblea o en forma remota en representación de los contribuyentes del distrito, no en representación de un sector político o del oficialismo local. Sepan hoy, cada vez que ustedes expresen su voto, que van a votar en favor de aumentarle la tasa, los tributos y los derechos municipales a cada uno de los vecinos de San Martín en el orden del 160%. Y ya me he expresado en relación a los topes de las tasas que tienen tantas trampas colocadas en el texto que efectivamente son de imposible aplicación. Yo aspiro y espero que en esta asamblea de señores y señoras mayores contribuyentes, teniendo en cuenta la representación que hoy están investidos en función de cada uno de los contribuyentes que hoy no tiene la posibilidad que tienen ustedes de estar acá y opinar sobre el aumento de las tasas, tributos y derechos, que voten con responsabilidad y que nos acompañen a muchos de los que hoy estamos en este Consejo Deliberante y que en mi caso particular quiero que conste la expresión de mi voto en este punto de la fiscal impositiva por la negativa. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra la concejala Vitz. Cortito porque me parece importante que avancemos por el respeto a los mayores contribuyentes, pero me parecía importante llevarles la tranquilidad de lo que significa esta fiscal impositiva que hoy estamos votando. Esta es una fiscal
quiero transmitirle la tranquilidad y también el mensaje de nuestro intendente Fernando Moreira, que como todas las fiscales anteriores, desde su reforma en el año 2012, ahonda en lo que tiene que ver con la progresividad y de las tasas municipales a nivel local, y esto hay que reivindicarlo, más aún en las condiciones actuales. Señora vicepresidenta, por eso estas cuestiones de la progresividad impositiva, de las tasas en nuestro caso, me parece totalmente trascendente y se profundiza, porque es una fiscal que acompaña el proceso de reactivación que mantienen los montos y las alicuotas del año anterior. Ningún contribuyente va a haber modificado su situación frente a esta tasa. Y antes del 2011 recaudábamos el 60% en tasa ALSMI y el 40% en la tasa de seguridad e higiene. 145.000 partidas aportaban el 60% de la recaudación. Hoy esa cuenta se dio vuelta porque este intendente piensa con mucha vehemencia, y que esto salió en la reforma del 2012 con el acompañamiento de muchos concejales y concejalas, aporta para la progresividad de San Martín, y que los que más tienen aportan más y los que menos tienen aportan menos. Y esa es una de las cosas que quiero transmitirle la tranquilidad a estos mayores contribuyentes que hoy están presentes, tanto en el recinto como por Zoom, y que los ingresos fiscales de nuestro municipio mantienen su fortaleza, proyectando un crecimiento interanual en términos reales del 11%. Hablaba quien me antecedía en la palabra sobre la tasa de seguridad e higiene, muestra el mejor registro de los últimos 13 años. Eso es importantísimo porque las empresas, las pymes que tanto aportan al crecimiento de nuestra ciudad, confiaron en este reordenamiento de las tasas de seguridad e higiene porque entienden que la recaudación de nuestro municipio es muy importante. Y la verdad que sea el mejor registro de los últimos 13 años da cuenta de la confianza que tienen para con nuestro intendente Fernando Moreira. Después, nada, me parece importante decirles a los mayores contribuyentes que hoy también, dentro de esta fiscal impositiva, estamos aprobando, digo, las 7.000 excepciones de la tasa ALSMI. El beneficio de mi pyme a 516 comercios. Más de 90 excepciones del derecho de registro de vehículos automotores. 8.182 beneficios por buen cumplimiento. Me parece importante que el camino que comenzamos en el 2011 con Gabriel Catopodis y hoy con Fernando Moreira continuamos de sostener la robustez de los ingresos municipales por una mayor progresividad tributaria, para incrementar primero la equidad por sobre todas las cosas y acompañar el proceso de recuperación del nivel de la actividad económica local. El foco claramente está en los grandes contribuyentes, que son los que más ganan, hipermercados, bancos, los que más ganaron en estos últimos años. Y la verdad que lo vemos reflejado que es el mayor número en los últimos 13 años. Y en medianos contribuyentes, el esquema de cruces, información, el acompañamiento que hace el municipio para que cumplan con los requisitos necesarios y puedan obtener beneficios. Me parece que hay que hablar también, digo, de la simplificación de tablas que el concejal que me antecedió en la palabra decía, la simplificación de tablas y métodos de cálculo, es para equilibrar la recaudación futura con la actual, es buscando mejorar la equidad vertical y horizontal, reduciendo al mínimo la cantidad de cuentas, digo, porque ahora estamos hablando de distintas cosas, pero los lineamientos generales de la tasa ALSMI, como le explicó hace unas semanas nuestro secretario de Hacienda, digo, una de las cosas del cambio de los rangos corresponde a las valuaciones del menor importe de hasta 5 millones y va a eximir el 100% de la tasa
a más de 31.500 partidas. Y en comercio, industria y otros usos, la exención del 50% de la tasa en 7.100 partidas. Eso es lo que nosotros queremos, igualdad, equidad y la progresividad para nuestra ciudad. Así que quiero llevarle la tranquilidad a los mayores contribuyentes que como desde el 2011 a la fecha estamos acompañando una fiscal impositiva que habla de que los que más tienen, más pagan. Los que menos tienen, menos pagan. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Tiene la palabra la concejala Rosano. Gracias, señora presidente. Bueno, mi exposición es muy simple, pero muy concreta. Quizás, bueno, los concejales que me antecedieron se explayaron muy bien en cuanto a porcentajes y números, pero quiero instalar un concepto que todos los vecinos de San Martín venimos viendo en el transcurso de los años, y es que no se evidencia en esta gestión lo que los vecinos esperamos, lo que esperamos de nuestras autoridades municipales, y es que esperamos apoyo, fomento e incentivo para la industria, el comercio, las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores nuevos, que los hay y muchos, sino más bien todo lo contrario. Todas estas inversiones generan en un municipio movimientos, riqueza, crecimiento, fuentes de trabajo. Pareciera que todo eso no tiene la relevancia o la importancia para quienes diseñan estas ordenanzas fiscal e impositiva. En realidad, más bien todo lo contrario. Pareciera que se generan medidas para ahogar a los contribuyentes, a las empresas, a los capitales que intentan instalarse, pero hasta con un criterio de castiguemos al que más gana, castiguemos al que más ingreso genera. No, caramba, no castiguemos a nadie, incentivemos, apoyemos. El apoyo a las inversiones es el apoyo al municipio y a los habitantes de este municipio. Pareciera mala palabra decir nos va bien, crecemos, vendemos, producimos, exportamos. No, 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 a ese hay que castigarlo aumentándole todas las tributaciones e imposiciones municipales. Lamentablemente, estas medidas, estas estrategias de atracción de inversiones, sí las entendieron los municipios vecinos. De hecho, las comunican como estrategia de marketing inclusive, para que sus habitantes estén enterados de cómo se manejan sus autoridades municipales. Lamentamos que en lugar de diseñar ordenanzas fiscal impositiva que inciden directamente sobre las iniciativas privadas, se haga todo lo contrario. Y sí, vuelvo a repetir y a destacar que los municipios que nos rodean lo entendieron perfectamente y aprovechan esta deficiencia de nuestras autoridades para capitalizarlas en beneficio propio y en beneficio de sus habitantes, disfrutando de los beneficios del crecimiento que esto genera y de algo no menor, que son las fuentes de trabajo que toda inversión productiva trae a un municipio. Muchas gracias, señora presidente. Honorable Asamblea, se pone en consideración las mociones formuladas para que se obvie la lectura del orden del día de la fecha.
incorporando sus textos completos al diario de la sesión en la forma establecida por el reglamento. Las y los señores mayores contribuyentes también deben emitir su voto. Los que estén por la afirmativa, los y las que estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar la mano. Aprobado. Señores y señoras asambleístas, continuando con las mociones registradas, se pone en consideración, si se tratan en bloque, en general y en particular, en una votación nominal, el único punto de la convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba. Muchas gracias. No. Señoras y señores asambleístas, por secretaría se procederá a tomar votación nominal de ambos proyectos de ordenanza. En general, comenzando por las y los concejales, para continuar por las y los mayores contribuyentes. A los efectos de aclarar la votación, las y los asambleístas deberán responder afirmativo, negativo o en su defecto abstención. Alonso López, Negativo. Bermúdez Damián, Afirmativo. Viz Georgina, Seriani Andrés, Afirmativo. Coronel María Cristina, Dalmón Verónica, Negativo. Di Benedictis Manuel, Afirmativo. Ditale Romina, Muy afirmativo. Dorrego Ignacio, Negativo, secretaria. Echevarrieta Santiago, Por la negativa. Fernández Javier, Abstención. Gasman Romina, Afirmativo. Grande Lauro, Afirmativo. Jalil Verónica, Afirmativo. Lencina Somar, Afirmativo. Magnano Ricardo, Abstención. Mairano Analía, Abstención. Mamani Alejandro, Afirmativo. Mercury Andrea, Afirmativo. Edela Carolina, Afirmativo. Petrilo Andrés, Muy negativo. Quiñoa Natalia, Negativo. Rodríguez Ana, Afirmativo. Rosa Noema. Negativo. Ahora los mayores contribuyentes y asambleístas. Bravo Norma Beatriz, Afirmativo. Ahora. Afirmativo. Brot Ana, Brot Ana, sí, votó. Sí, sí. Se quedaron sin conexión, ¿eh? Se quedó sin conexión. Bueno. Le dice concejal, yo escuché afirmativo. Cariaga Graciela, Afirmativo. Coronel Walter, Afirmativo. Fernández Diego, Afirmativo. Fernández Emilio, Afirmativo. Perry Marcelo, Afirmativo. Fleita Felipe, Afirmativo. Jiménez Ovidio, Afirmativo. Gómez Carlos, Afirmativo. González María Isabel. Están las dos juntas. Ah, bueno, se desconectaron. Grosso Carlos, Afirmativo. Anciotti Mónica, Afirmativo. Pérez Ana, Afirmativo. Rey Andrea, Afirmativo. Riedel Alberto. Está muteado. Riedel, ¿eh? Alberto. Sí. Alberto, por favor, desmutea la cámara porque no escuchamos tu voto. Afirmativo. Rosy Patricia, Afirmativo. Sánchez Catalina, Afirmativo. Tuller Susana, Afirmativo.
No está, bueno, no, Brot no está. No, Brot, que no se escuchó, y González María Isabel, que se desplazó. Bueno. ¿González María Isabel? Sí, tampoco está. Bueno. Igual. De los concejales fueron 14 votos afirmativos, 7 votos negativos y 3 abstenciones. De los mayores contribuyentes hubo 17 votos afirmativos. En total, 31 votos afirmativos. Sí. No estaba al momento de la votación. Ella dejó el voto, pero no hay problema. No si lo usted- manifestó en su alocución. Bueno, listo, entonces lo dejamos. Serían 13 votos afirmativos de los concejales, 17 votos afirmativos de los mayores contribuyentes, en total 30 votos afirmativos. Honorable Asamblea, habiéndose aprobado en general ambas proyectos de ordenanza, la votación en particular se tomará por signos, es decir, levantando la mano. Recuerdo a las y los mayores contribuyentes que votan conjuntamente con concejales y concejalas. Ordenanza fiscal, título 1, parte general, capítulos 1 a 17, artículos 1 al 127. Por favor, sírvanse votar. Por la afirmativa, aprobado. Título 2, parte especial, capítulos 1 al 40, artículos 128 al 484. Sírvanse votar por la afirmativa, aprobado. Ordenanza impositiva, capítulos 1 al 36, artículos 1 al 111. Por favor, sírvanse votar por la afirmativa, aprobado. De acuerdo al resultado de la votación, de ambas votaciones, quedan sancionadas las ordenanzas fiscal e impositiva de la Municipalidad de General San Martín para el ejercicio 2024. Honorable Asamblea, corresponde designar a un señor y una señora concejal y a un señor o una señora mayor contribuyente para refrendar el acta de la sesión, dando cumplimiento al punto 2 del temario. Tiene la palabra el concejal Lauro Grande. Señora Presidenta, a los efectos de dar cumplimiento al punto 2 del orden del día, propongo para refrendar el acta de la sesión a las y los asambleístas y concejal Alejandro Mamani y mayor contribuyente Carlos Gómez. Señoras y señores asambleístas, se pone a votación la moción formulada por el concejal Grande. Los que estén y las que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse levantar la mano. Se aprueba. Invito al concejal Mamani y al señor mayor contribuyente Gómez a refrendar el acta de la asamblea. Asambleístas, por nuestra parte agradezco a los señores y las señoras mayores contribuyentes su compromiso y desempeño en esta asamblea. Y previo a dar cierre, sí, por supuesto, un aplauso para aquellos con mayores contribuyentes. Previo a cerrar la sesión de la asamblea, luego vamos a hacer un cuarto intermedio para retomar nuevamente el recinto y darle
Bueno, los merecidos homenajes a las y los concejales que concluyen su mandato en el día de la fecha. Siendo las 11:20 del día 1 de diciembre del 2024 y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias. Ya todo en orden. Sí, el nene ya está afuera con su nada, estoy entendiendo no puse nada todavía el tema de la reunión los casamientos, porque parece que se van a dar ahora cerrado de lo que